inicialmente, ¿cierto? Porque dentro de 8 meses va a tener 54 millones de pesos. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Entonces, esto pues por lo general toca hacerlo en una calculadora matemática, ¿cierto? Que tenga funciones, perdón. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Primero resuelven en la parte de abajo, ¿cierto? Entonces, por decir algo, si tienen una calculadora, ¿cierto? Entonces, abren paréntesis y dicen 1 más 0.029, ¿cierto? Permítame. Entonces, por el número de periodos, que son ¿cuántos? 8, ¿cierto? Por 8. Listo. Entonces, me perdió la operación. Entonces, 1 más es... primero toca 1, entonces 1 más 0.029, ¿cierto? Primero resolvemos eso y después lo multiplicamos por los periodos, ¿cierto? Entonces da 1.029 lo multiplicamos por 8, me da 8.232, ¿cierto? Entonces 8.232. Ahora sí, entonces tomo los 54 millones y lo divido entre 8.232, pero no porcentaje, sino en valor, ¿no? En valor numérico, ¿no? ¿Cómo está dando? ¿Qué pasó? No. Mira, a ver, 43 millones. Permíteme ver si te estoy haciendo mal. 1 más. Permíteme entonces. Por favor, ayúdenme allá a ver. No me está dando. Tiene que dar 43, me está dando 44 millones. Vale. Número de periodo. Número 2.029. Porque no me está dando. ¿Alguien sí le está dando? Por favor, intenten hacer la operación. A ver. Profe, ¿puedo bajar un momentico para comparar, por favor? ¿Cómo? Profe, que si puedo bajar de pronto un poquito para comparar los valores. Acá. Por favor. Sí, señor. Sí. Tiene que darnos 43 millones esa operación, porque dice que son 8 meses. 1 más 0.029. 1 más. Yo la apliqué tal cual y sí da, profe. 1.029, ¿cierto? Ya le comenté.
por 8, ¿cierto? 0.029 por 8 queda 0.232. Eso le sumamos 1, queda 1.232 y pues eso lo dividimos en 54 millones y pues da 0.029 por 8 más 1. Ah, es que es 1.232. Tiene razón, 1.254 millones y es 1.232. Ok, sí señor, 43.831, 168 con 83, sí, correcto, sí. Y hay una, sí, entonces es decir que actualmente entonces esos 54 millones eran 43.831.831.168 pesos. ¿Listo? ¿Sí? Entonces otras fórmulas ahí muy sencillitas, ¿cierto? Dice el interés compuesto. Dice el interés compuesto es el rendimiento progresivo que produce una inversión inicial a lo largo de un tiempo determinado. Dice el cual es calculado a partir del monto inicial en cada periodo y se caracteriza por capitalizarse. Al sumar el capital inicial, el interés producido cada periodo, al sumarse al capital inicial, el interés producido cada periodo, dice, se ocasiona un incremento progresivo tanto del capital inicial como del valor de los intereses, aunque la tasa sea constante. Dice, valor futuro, interés compuesto. Dice, describe el crecimiento de un capital o inversión dado una tasa de interés compuesto y un tiempo determinado. Entonces, la fórmula es valor futuro es igual a capital, ¿cierto? Por 1, factor 1 más i elevado a la n, al número de periodos, ¿cierto? El interés generado es igual a valor futuro menos capital, ¿no? Bien, entonces ahí está la formulita, ¿cierto? Entonces, creo que planteé el mismo ejemplo, ¿cierto? Dice, se tiene un capital inicial, valor presente, ¿cierto? Valor presente de 22.400.000, del cual es invertido durante 6 meses a una tasa del 2.6% mensual, ¿cierto? ¿Cuál es el valor futuro de la inversión pasado los 6 meses? Entonces dice, 22.400.000 por 1 más i elevado a la 6 porque son 6 meses, ¿cierto? Entonces son 6 meses. Entonces aquí dice que son 26 millones, ¿cierto? 26.129.565. Entonces, esa constante que está ahí, entonces sería. Entonces ustedes abren uno, primero resuelven lo que esté entre paréntesis, ¿cierto? O toman 22.400.000, factor de 1 más 2.6, lo dividen entre 100 para que les den términos decimales, ¿cierto? Entonces es 0.026, ¿cierto? Entonces, 1 más 0.026. Y los que tienen calculadora, hay hay una especie como de B, pero al contrario, ¿cierto? Como una B, pero al contrario. Esto se ficha ese y Bárbaro murió. Toca hacerlo por partes. Primero hagámoslo de paréntesis. 1 más 2.6. Sí, elevado a la 6. Por 26.129.565.2. Listo. Entonces, el valor en el futuro, entonces, o sea, dentro de los 6 meses, entonces
Entonces va a recibir 26.129.566. Y para determinar el interés generado tomamos los 26 millones, ¿cierto? Le restamos los 22.400.000, que era el capital inicial, ¿cierto? Es decir, que se ganó 3.729.565, ¿cierto? ¿Cuánto había ganado inicialmente en el ejemplo de valor simple, de interés simple? Aquí son 3.729.000, miremoslo a ver, 565. Miremoslo otra vez más arriba en el ejemplo de interés simple, a ver cuánto fue. Es este, ¿cierto? Sí. Bien. Entonces aquí en este se ganó solo 3 millones, ¿cierto? 3.494.000, ¿cierto? Y en el de interés compuesto se ganó 3.729.000, es decir, que ganó más intereses, ¿cierto? Porque se va, ¿sí? Porque ahí se va capitalizando el interés, ¿cierto? Bien. No estamos acá. Bien. Bien, estamos acá. ¿Listo? Entonces no se les olvide que está ahí, entonces ustedes la convierten en términos decimales, ¿cierto? 1 más 0.026, ¿cierto? Entonces 0.26 y le quitan el porcentaje, ¿cierto? Y lo elevan a la 6, ¿no? Lo elevan a la 6, ¿por qué? Porque son 6 meses, ¿no? Dependiendo, entonces ustedes lo van cambiando, ¿cierto? Bien. Bien, valor presente con interés compuesto, dice. Dice, representa el valor actual de un capital que será recibido en una fecha futura. Teniendo en cuenta una tasa de descuento y un número de periodos, el valor presente se halla a partir del valor futuro. Entonces dice que valor presente es igual a valor futuro, ¿cierto? Dividido sobre 1 más y elevado a la n. Valor presente, BF, valor futuro y tasa de interés n, número de periodos. Bien. Entonces aquí plantea también el mismo ejemplo anterior, dice una empresa, el de los 54 millones, dice una empresa recibirá dentro de 8 meses 54 millones correspondientes a una inversión realizada. Dice, si la tasa de interés que le están cobrando es del 2.9% mensual, ¿a cuánto equivale actualmente el valor a recibir? Entonces aquí, dice que son 42.960.641, ¿cierto? Entonces que es tomar los 54 millones dividido 1 más 0, ¿cierto? Entonces, dividido sobre elevado a la... Entonces 42.960.641.89. Listo, entonces ese es el valor, ¿cierto? El valor presente, ¿cierto? O el capital inicial, ¿cierto? Bien. Bien. Entonces ustedes para saber cuántos intereses ganó, pues toman los 54 y le restan los 42 millones, ¿cierto? Los 42 millones. Bien. Dice tasas de interés efectivas. Dice, como previamente se mencionó, las tasas efectivas hacen referencia a interés compuesto. Es decir, reconoce la generación de intereses teniendo en cuenta la capitalización de intereses. Dice, las tasas nominales hacen referencia a las de interés simple, es decir, reconocen la generación de intereses sin tener en cuenta la capitalización de los intereses. Entonces, en el interés simple no capitalizan los intereses. Dice, conversión de tasas. Dice, las tasas de interés se pueden convertir a una modalidad diferente, nominal efectiva a un periodo diferente,
diaria, mensual, bimestral, trimestral, cuatrimestral, semestral o anual, o las dos cosas simultáneamente, modalidad y periodicidad. Bueno, esto sí es un poquito más complejo, ¿no? Entonces, bien, dice conversión de tasas, de efectiva a efectiva con periodo diferente. Dice, para tal conversión se aplica la siguiente fórmula. Entonces aquí dice, factor, ¿cierto? Entonces doble paréntesis, dice 1 más i. Cerramos, ¿cierto? Abrimos un paréntesis, ¿cierto? Elevado, ¿cierto? Dice N1 dividido sobre N2, ¿cierto? Cerramos, ¿cierto? Cerramos todo el paréntesis, ¿cierto? Menos 1, dice donde y es tasa de interés conocida, N, periodo de la tasa de interés conocida, este N1, N2, periodo de la tasa de interés a la que se quiere llegar. Bien. Bien, conversión de tasas periódicas. Los periodos hacen referencia a los pagos, a los lapsos que tiene un año, en los cuales se puede liquidar o capitalizar los intereses generados. Entonces aquí dice periodo, entonces periodo, abreviatura y valor numérico. Diario, entonces son 365 días, mensual 12, bimestral 6, trimestral 4, cuatrimestral 3, semestral 2 y anual 1. Entonces, y pues está el respectiva abreviatura, perdón. Dice ejemplo. Dice ejemplo, un año tiene 12 meses, por lo cual mensual M sería 12, valor numérico, ¿cierto? Entonces aquí, entonces un año tiene 12 meses, ¿cierto? Un año tiene 12 meses. Entonces el valor numérico, ¿cierto? Sería ¿cuánto? Entonces mensual sería ¿cuánto? Sería 12, ¿cierto? Sí, entonces el valor numérico entonces sería ¿cuánto? 12. ¿Listo? Dice ejemplo, convertir 9,7%, es decir, 0.097 convertido a decimal, es decir, es efectiva semestral a efectiva bimestral, ¿cierto? Se aplica la fórmula 1 más i elevado a la n1 dividido sobre n2 menos 1. Entonces sí, tasa de interés conocida, entonces 9.7 es decir 0,097. Dice N1, periodo de la tasa de interés conocida, es decir, semestral, ¿cierto? Entonces aquí es semestral, entonces como es semestral, entonces el número es 2, ¿cierto? Entonces aquí es semestral, entonces aquí es 2, ¿cierto? 2. Bien. Dice N2, periodo de la tasa de interés a la que se quiere llegar. Entonces se quiere llegar a la bimestral, entonces que es 6, ¿cierto? Entonces que es 6, bimestral 6. Bien. Entonces dice, reemplazando la fórmula sería 1 más 0.097, cerramos, dividido, ¿cierto? Elevado a la 2 dividido 6, ¿cierto? Cerramos menos 1, eso es igual a 0.03, ¿cierto? Multiplicamos por 6, es decir, 3.13%, ¿cierto? 3.13%, listo. Dice que 9.7%, ¿cierto? Efectiva semestral es equivalente a 0.13 efectiva bimestral, ¿no? Entonces a eso hace que referencia, ¿cierto? Referencia, ¿sí? Dice acá, conversión de tasas de nominal a nominal con periodos diferentes. Dice, por tratarse de tasas nominales, es decir, interés simple, los intereses no se capitalizan, lo cual implica una fórmula lineal. Dice, para convertir una tasa nominal a otra nominal, simplemente se multiplica o se divide dependiendo de las condiciones. Una forma de realizar la conversión es primero hallar la nominal anual y después dividir en el periodo al cual se quiere llegar. Bien, entonces aquí dice convertir el 12% nominal trimestral
a nominal cuatrimestral. Dice, primero se halla la tasa nominal anual, multiplicando 12 por 4, ¿cierto? ¿Cierto? Porque trimestral, un año tiene 4 trimestres, ¿cierto? 3, 6, 9, 12, ¿cierto? Es decir, que eso nos da 12 por 4, es decir, nos da 12 por 4, 48, ¿cierto? Entonces, aquí como dice, se multiplica por año porque el año tiene 4 trimestres. Dice, después se divide la tasa nominal anual en el periodo deseado, en este caso, cuatrimestral, es decir, 48 dividido en 3, ¿cierto? Porque pues un cuatrimestre tiene, ¿cierto? Tiene de 3 meses, ¿cierto? Entonces eso, perdón, un año tiene 3 cuatrimestres porque es de 4 meses, ¿cierto? Entonces, pues vamos aquí donde está el ejemplo nuevamente. ¿Qué pasó acá? Acá, me había pasado. Listo. Entonces, nominal trimestral a nominal cuatrimestral. Entonces, 48 dividido en 3. Entonces dice, 12%, ¿cierto? Nominal trimestral es equivalente a 16% nominal cuatrimestral. Dice, conversión de tasas nominales a efectivas y viceversa. Dice, las tasas nominales y efectivas se igualan en el periodo anual, es decir, que para el periodo anual, a un año el valor de la tasa es el mismo. Ejemplo, 29% de efectivo anual es igual a 29% nominal anual. Dice, por consiguiente, el procedimiento para pasar de una tasa efectiva a una nominal y viceversa consiste en primero hallar la tasa anual y después aplicar las fórmulas correspondientes de conversión de tasas con periodos diferentes, tanto efectivas como nominales. Dice, aquí está el ejemplo, dice, convertir 3% efectiva cuatrimestral a nominal mensual, ¿cierto? Entonces allá la tasa anual es igual efectiva y nominal, es igual 1 más 0.03332 dividido, ¿cierto? 3,1, ¿cierto? Porque como es anual, ¿cierto? Entonces, para anual, entonces es 1, según la tablita ya, ¿cierto? Ok. Ahorita que termine ya les presto atención de los que me dejan llegar y no. Bien, entonces menos 1, es decir, que da 9,9104. Dice, dado que la nominal anual es la misma efectiva anual, 9,9104%, simplemente sirviéndose que es el periodo al que se quiere llegar, ¿cierto? Dice 9,9104 dividiéndose da 0.82%. Bien, esto es un poquito, pues, un poquito de, ¿qué? Un poquito complicado esta conversión de tasas, ¿no? Pero aquí no nos vamos a meter a conversión de tasas, ¿no? Solamente, pues, a manera de que, pues, no tengan que ver ahí como parte del conocimiento, ¿no? Bien, ahora bien, entonces ese es otro punto que pide ahí la guía que se llama la tasa interna de retorno, la famosa TIR. Dice la tasa interna de retorno TIR es un indicador de rentabilidad que se utiliza en su mayoría para evaluar proyectos de inversión. Dice, su cálculo se basa en flujos de caja esperados del proyecto en determinados tiempos. Dice, la TIR también se usa para encontrar tasas de interés implícitas en otros escenarios, como el caso del costo de financiación asumido al conceder un plazo. Dice, ejemplo, se evalúa un proyecto que tiene las siguientes condiciones. Dice, inversión inicial, 20 millones de pesos. Entonces dice,
Los flujos de caja son 1, 2, 3, 4 y 4, perdón, de 7.500.000 cada uno. Entonces aquí están los, entonces aquí, ¿cierto? Aquí está que la inversión inicial, que son los 20 millones de pesos, y aquí están los flujos de caja, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, ¿qué son? Son uno, los flujos de caja, 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Que son por 7.500.000 cada uno, ¿cierto? Bien, entonces, cifras en pesos. Dice, la TIR se puede calcular de forma manual, no obstante su cálculo es muy complejo y es más de orden matemático que financiero. Por lo tanto, se recomienda el uso del Excel. Entonces esto aquí, pues usted lee lo, ¿cierto? Le da, entonces dice, la inversión inicial, 20 millones de pesos, ¿cierto? Entonces acá, ¿cierto? Lo sombrea todo y le dice TIR, ¿cierto? Entonces TIR más TIR, C2, C6, ¿cierto? Esto es tomado un pantallazo de que de un Excel, ¿cierto? Entonces él le halla la tasa, ¿cierto? La TIR es una tasa, ¿cierto? Dice, entonces la inversión inicial son 20 millones, el flujo 1, 2, 3 y 4, es decir, que la tasa interna de retorno es del 18.5%, es decir, la rentabilidad del proyecto es del 18.5%. Entonces ahí hay un ejemplo resuelto, ¿cierto? De tasa interna de retorno de la TIR. Dice acá, tabla de amortización. Dice la amortización la amortización de un valor es su reducción periódica mediante pagos, perdón. Tales pagos pueden ser iguales en todos los periodos o variables. Dice, la tabla de amortización contiene información de una inversión, deuda, préstamo u otro valor que debe reducirse periódicamente. En ella encontramos datos relacionados a tal amortización como la tasa de interés, la cuota pagada, los periodos, etcétera, etcétera. Dice, ejemplo de tabla de amortización, dice acá. Dice, se tiene un crédito con las siguientes características: valor 8.700.000, tasa 1% efectiva mensual, tiempo 6 meses, cuota fija 1.547.937. Entonces está la amortización a 6 meses, ¿cierto? Entonces el capital inicial, entonces son 8.700.000, ¿cierto? Entonces la tasa 1,97, perdón, 1,9, ¿cierto? Entonces, entonces le calculan todos los intereses, ¿cierto? El abono a capital, ¿cierto? Es decir, entonces que entonces usted arranca con 8.700.000, entonces 8.700.000, ¿cierto? Menos el abono a capital, ¿cierto? Entonces le da el nuevo saldo de capital, ¿cierto? Entonces, porque los intereses no se van a sumar, ¿cierto? Entonces según este ejemplo, por el interés que es, menos, entonces 8.700.000 menos el abono a capital, que es 1.382.637. Es decir que el nuevo saldo 7.317.363, ¿cierto? Y entonces usted lo toma aquí como capital inicial, ¿cierto? 7.317, ¿cierto? Entonces, y le aplica nuevamente el interés, ¿cierto? Y entonces aquí se va aumentando el abono a capital hasta que al final el crédito le queda en cero, ¿cierto? Entonces al final el crédito le va a quedar ¿en qué? En cero, ¿cierto? En cero. En esta guía, ¿cierto? Entonces, la lista de chequeo creo que tiene que incluir un préstamo, ¿cierto? Un préstamo con una tablita de amortización, ¿cierto? Una tablita de amortización. Bueno, yo les hago un ejemplito, ¿cierto? Yo les hago un ejemplito y ustedes, pues,
El día jueves yo les hago un ejemplito para que, así de forma manual, ¿cierto? Para que ustedes que lo puedan, después puedan hacer uno para su proyecto, ¿no? Bien. Bien, entonces aquí está de donde se tomó la información, ¿cierto? Entonces ahí está grosso modo, ¿cierto? Está grosso modo prácticamente la resolución de la guía. Eso está aquí bien resumido, ¿no? Porque pues de todas formas les voy a compartir otro archivo que tiene como, no sé si son como 80 páginas, me parece. Entonces, pero este está muy sencillo y está bastante fácil de comprender. Sí, bien, ¿quién había levantado la mano?